Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más iLíderes por 25, trayéndoles los protagonistas de nuestro ecosistema que nos cuentan cómo llegamos a estos 25 años, a este homenaje de estos 25 años del digital commerce en Iberoamérica. Tati, sabes que un cariño es profundo, nos conocemos hace mucho tiempo, pero antes de empezar, ¿desde cuándo nos conocemos? Y la cantidad de batallas, línea de escudo al estilo Vikings que hemos peleado. ¿Te imaginabas que, sí, porque somos los vikingos, pero de la vieja, la primera ola de vikingos? ¿Te imaginabas que íbamos a hablar de 25 años del digital commerce? No sé si lo imaginaba, creo que sí lo deseaba, digamos, desde el día uno, ¿no? Porque finalmente creo que no quiero decir volverse alguien relevante, pero tener una voz y conocer a los líderes y verse cada tanto tiempo en los eventos, en reuniones y demás, y acordarnos, ¿no? Creo que la distancia de los años se ve cuando uno piensa en... ¿Nos queda sin pelo? Yo hice un poco de trampa. Sí, por eso, cuando empezamos a tener... yo siempre digo, vienen los hijos, los nietos, y uno es que es la primera generación, pues somos la primera generación de conversionistas, se nota el tiempo, como cuando pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? Y esto no fue esta madurez que tenemos hoy, que era que siempre soñamos estar en esta situación, ser relevantes. ¿Te acordás que antes éramos los Sancho Panza y los Quijote? Algunos eran Quijote y la mayoría éramos Sancho Panzas. Nos unimos porque no quedaba otra. Pero estar hablando de estos 25 años no fue una generación espontánea, fue un trabajo de muchos años, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Este es un homenaje. Vos sabés que los cascos están ahora en el podio. Lo compartí recién. Pero este es el del Checo Pérez, no conseguí el firmado por el Checo todavía, así que alguno de los que esté escuchando, pueden hacer una donación a la causa. Saben que yo soy fanático de coleccionar los cascos y los llevo, pero nombrarte oficialmente el Checo Pérez del Digital Commerce, para cuando tus nietos pregunten ¿qué hacía el abuelo? Bueno, porque tus hijos creo que no le va a interesar mucho, pero tus nietos probablemente. No, el otro día Fausto me preguntó por primera vez qué era lo que yo hacía, ¿no? Porque me escucha hablar el día entero y dice, más o menos entiendo lo que es Yanis, pero ¿vos qué haces? ¿Por qué hablas de Yanis? Carolina decía, cuando tuvo que presentarme, esto es una anécdota, que creo que la conté pocas veces, presentaba a la mamá, y la mamá es abogada. El tío es médico. El padrino es ingeniero agrónomo, al revés. El tío es ingeniero agrónomo, el padrino es médico. Y el papá que es e-comercionista. Porque siempre escuchaba hablar de e-commerce y vikingo digital. Bueno, eso es buena. Pero ¿cómo empezó el Tati, el Francisco digital? En mi caso, un Spectrum 32K. En el caso tuyo, en 5º grado. Y no era mía. ¿Te acordás que era bueno, vos no tenés tantos años todavía, pero era con casetera, de pasacasete? Yo me acuerdo, sí, jugaba al Logo, Logo era el programa, pero había un jueguito de Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, sí. A ver, mi contacto digital... Primer contacto, ¿no? Tengo dos, Sí. porque me divorcié del digital en un momento y quise ser publicista, trabajé muchos años en editorial. Y después me volví a apasionar, digamos, pero yo comencé con el digital implementando web cuando yo tenía 12 años. Front Page. Antes de Dreamweaver. Con HTML puro. Y paremos de contar. Sí. En el cuerpo del... Bueno, pero era, ojo, el Dreamweaver era... ¿Te acordás que el Dreamweaver era... El Dreamweaver ya permitía a los no binarios poder programar. Porque te acordás que te permitía a los no binarios ver lo que estabas programando. Podías toquetear el código, porque en el fondo, esto es para que entiendan, cuando uno ve ese front
es la versión gráfica de lo que estamos viendo, que esa usabilidad, pero hay detrás un código al estilo Matrix, ¿no? Que vos ponés todavía, existe, le pones en el mouse, la opción derecha, el mouse es algo antiguo también, pero el ver el código fuente, y el ver el código fuente ves el código de esa página que estás viendo, y detrás de eso hay un comando a una base de datos que trae una imagen, que hace algo, que antes lo hacías con comandos, que en esa época cuando hablábamos de programar, vos tenías el sistema operativo de OS generalmente, y tenías que, ¿te acordás? El dir, el exe, el list, sí, era todo vía comandos, ¿no? Que después de esos comandos hubo la gran disrupción que fue la interfase gráfica, y hoy tenemos la gran disrupción que vamos a pasar de una interfase touch a una interfase de voz, ¿no? Pero ¿cuál fue tu primera escudería karting? La primera en que empezaste a hacer plata con digital. No fue en Fismo. No, era previo. Sí, previo. Cuando hacía web me iba muy bien. Okay. ¿Esa podías considerarlo como escudería, como karting o no? ¿Era más un contacto tipo juego, diversión? Empezó por juego. ¿Facturaste? Sí. Sí. Bueno, si facturaste. Tenía 13, 14 años. Pero por eso, no, está bien, pero si facturaste, esa escudería karting para mí, ¿eh? Facturé. O sea, pero fue tu primer contacto. Fue mi primer contacto. O sea, no fue jugando, porque viste, generalmente el primer contacto fue jugando. No. Yo me gustaba mucho el diseño gráfico en sí. Yo estudié la licenciatura después en diseño gráfico. Y me llevaba bien con la programación y había, ¿no?, la explosión de los .com en su momento. Mi papá tenía inmobiliaria. Entonces, jugando, empecé a hacer la web de la inmobiliaria, ganó un par de premios en sitiosuruguayos.com, todavía me acuerdo, era la cosa más informal. El premio lo elegía no sé quién, pero bueno, tuvo un poco de repercusión y me empezaron a escribir, sobre todo de Colonia a Montevideo, para hacer webs. Web institucional, ¿no? Sí. La bien 1.0. 1.0. Nosotros, la empresa. Sí. Institucional. ¿Quiénes somos? Contacto y productos. Después hice una galería de arte, que eso ya era Flash. Flash, el amado y odiado Flash. Amado y odiado, sí. Que Flash me mató cuando cambió, creo que fue la versión 4 a la 5, que cambió todo y me destruyó porque pasé de saber mucho Flash a no saber nada. Y me enemisté porque dije, Flash eso no se hace, y me volví al HTML por suerte, porque después apareció toda la parte SEO y demás, que también ese fue como mi contacto adicional. Ya empezó a ser más profesional y los buscadores pasaron a ser una fuente de tráfico muy importante que democratizó el tráfico, porque Exacto. Gracias a eso muchos emprendedores y empresas que no tenían recursos para pagar, tenían recursos para poder desarrollar. Bueno, y vos sabés que este homenaje, que es reconocer a nuestros Checo Pérez, a Ayrton Senna del Digital Commerce, viene con este génesis de un futuro digital, que son estos, acá podés mostrarlos así, estos son los primeros 5 libros en versión ya analógica papel, pero ya tienen 10 disponibles en genesisfuturo.digital. Ahora se va a llevar, Tati se va a llevar uno, y va a estar después en estos, porque ellos cuentan en primera persona y yo después desarrollo en tercera persona el contenido. Acá están todos los entrevistados de este libro, ¿no? Tienen que elegir los 3 momentos, y a vos te lo voy a poner compleja, porque para escribir hay que tener contenido, y necesito el contenido de mis expertos, de mis y líderes, en lo que es programación, en lo que es, ustedes son binarios, booleanos de la Matrix. ¿Qué fue para ustedes, en toda esta evolución, que tenés que tener más de 2 dígitos, los momentos bisagra o momentos que cambiaron la historia? Como dijiste vos, el Dream, cuando empezó a ver, viste, los buscadores empezaron a necesitar todo el tema de las buenas prácticas en la programación del SEO, ¿no? Y empezamos a tener ese concepto de decir, no es solamente, el código no es un código inservible que solamente se usa para mostrar algo, sino que alguien tiene que llegar, no sé, el contenido es el rey y el SEO es la reina, como decíamos nosotros, ¿no? ¿Cuáles fueron esos momentos?
¿Bisagra para nosotros o bisagras Sí. del mercado? Bisagra para el ecosistema, que fueron un antes y un después. Ok. ¿Entendés cómo fue, si querés, el iPhone 4 para mobile? Bien. Yo te diría, por ejemplo, uno podría decir tranquilamente, vamos a ir a otro caso para que lo tengas. Para mí, los datos empezaron como puntapié inicial cuando Google Analytics se abrió público y era un commodity, algo que podías acceder sin costo. Porque antes tenías Omniture y era muy caro. Y te acordás que antes para poder saber qué pasaba con tu sitio tenías que leer el log. Y eso era un chino, porque no tenías mucha información en el log. O mejor dicho, había información, pero había que saber leerla. Y no podías, y no era tan fácil. En cambio, con Analytics cambió todo. Bueno, para vos en programación, o sea, te lo meto, si querés, soft y hard, Bien. ¿no? Porque podemos meter, si querés, la nube, migrar del housing, farming, Para mí, hosting. uno es ese. Para mí es la aparición del SaaS, PaaS y todas sus O sea, formas. del software libre open source a lo que es Exactamente. la migración del Application Service Provider al software as a service de primera generación. Exactamente. El single code, multitenant, digamos, bueno, nosotros lo veníamos investigando hace mucho tiempo. No porque tengas el micrófono de Vitex lo voy a decir, pero con Vitex lo terminamos de descubrir como diciendo, esto es lo que veníamos hablando y buscando. Pero para mí esa es una gran bisagra. Si voy más atrás seguro hay otros, pero creo que la aparición del SaaS es crucial principalmente porque aceleró mucho lo que se ¿Del puede SaaS hacer. o del SaaS Plus? Software open source, ¿no? Software libre. Porque software libre fue una movida que Bueno, sí, importante, pero el open source y SaaS, porque vos tenías ahí, te acordás, WordPress, OsCommerce, después vino PrestaShop, Magento, y después tenías las salidas de lo que era la tecnología propietaria, licencia, a ir a una suscripción por uso, que eso fue la gran disrupción, ¿no? Y a poder tener algo que era un estándar que se tenía actualización. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablamos, tenemos una actualización cada 2 meses? Cada 2 meses. Porque antes si no era comprabas Que la eran los licencia del viernes. 2021, 2022, 2023. Sí, Que eran los viernes. bien, muy bien elegido, muy Muy bien inteligente elegido. los que elegimos el viernes para decir, ¿por qué miércoles ponen un go live de una actualización para que todo el fin de semana no durmamos? Exactamente. Pero sí, creo que vamos a hablar de la nube más que el SaaS, ¿no? No, Porque pará, la nube- listo. Por eso me gustó que lo mencionás, porque yo te iba a provocar. Te dice, ¿ese es un momento y la nube es otro o lo metés todo junto? Porque para mí una cosa es la infraestructura y la otra es, si querés, la capa de front. Porque el front se soporta sobre una infraestructura. Lo metés junto, el paquete, porque ahí empezó el concepto de API y headless y empezamos a hablar de la interoperabilidad entre distintos, si querés, plataformas o sistemas. Lo voy a separar por la nube, ¿no? Poniendo la nube como el Big Bang, como Ok, el origen, el que lo potenció. el que disparó todo lo que vino después y sigue viniendo, que creo que hoy la IA, que ya llegaremos a ese punto, es posible y todo lo que se está pudiendo hacer en gran medida gracias a la nube. Así que para mí ese fue uno de los hitos, digamos, que realmente cambió las reglas del juego en los particulares, en los negocios, en las instituciones. Todavía no del todo en los gobiernos, ¿no? Pero ya va a llegar también. Pero creo que ese es uno de los Big Bang disruptivos más grandes que a mí me tocó vivir y ya metido en este ambiente, por ende vivir, disfrutar y aprovechar. Creo que eso fue un antes y un después, sin lugar a dudas. ¿Y cuál sería tercero? Y te voy a sacar a inteligencia artificial. Porque todo el mundo habla de inteligencia artificial. Estamos de acuerdo que hay un antes y un después, si querés, vamos a poner 2 antes y después. Porque tenés un antes y un después de ese ACDC al cuadrado, del antes, durante y después del COVID-19. Sí. Y tenés un antes y un después para mí, que todavía lo estamos viviendo. Yo creo que estamos empezando a ver la punta del iceberg con lo que es inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo? O sea, Totalmente. es una tecnología que viene a ser más disruptiva que Internet, porque es exponencial. Seguramente, sí. Pero dejemos de lado de ese. ¿Cuál otro sumarías que esté relacionado con lo que fue más los fierros, ¿no? Porque yo te metería, si querés, Blockchain. exacto, la Web3 y blockchain y todo lo que permite
los modelos Open Data, Open Finance, no, todo lo que te permite hoy el poder generar otra capa que soporte negocios, porque como tenés la capa de Internet que soporta negocios, la capa de inteligencia artificial que soporta negocios, la capa de mobile que desarrolló infraestructura, sigamos el concepto que mencionaste recién. Internet trajo la capa de que si querés de plataformas y la capa de la nube que se desarrollaron negocios sobre eso. Y después vino mobile y se desarrolló una infraestructura para mobile, un hardware para mobile, y a su vez todo el tema de las aplicaciones que salieron empresas que son hoy líderes, no hubieran existido nunca, un TikTok, un Meta, vamos a ir al caso de WhatsApp, si no hubiera estado mobile como gran jugador, las super apps, Temu, Shane, todos esos no hubieran, porque el consumidor se empoderó. ¿Cuál pondrías a ese nivel? ¿Lo pones el blockchain a ese nivel? No sé O si ni, porque no, si querés, ni quieras o no, todo lo que es las criptomonedas, o sea, y todo lo que se ha generado, es un universo totalmente distinto, ¿no? es totalmente distinto, sí. Creo que blockchain no, o sea, me parece que blockchain lo que vino a hacer es abrirle los ojos a la gente de que hay otra forma de hacer las cosas de forma segura, ¿no? Que todavía no ha impactado como tiene que impactar. Que todavía no ha impactado. Pero a mí me gusta poner un ejemplo cuando esto de cuáles son las disrupciones, creo que el smartphone obviamente también, pero voy a seguir a un filósofo sueco que dijo que el invento más revolucionario y disruptivo del siglo XX no era el smartphone, sino el lavarropas. A ver. Eh, Esa es buena para citar en el... A ver, y me gustó ¿por qué lo mucho. dijo? A ver, principalmente y obviamente a lo que más liberó es al público femenino, Sí, o sea, sí, sí. digamos, las mujeres empezaron a dejar de tener que hacer una tarea rutinaria, digamos, necesaria, pero y muy importante, pero repetitiva. Y creo que si uno busca la analogía de la ropa puede impactar y podemos encontrar otros ejemplos, pero para mí cuando se libera el tiempo de la gente se libera el potencial. Está buena. Y ese tipo de disrupciones pasan desadvertidas porque nadie, ¿quién iba a decir? Creo que nadie te había dicho el lavarropas, Me gustó. pero, pero realmente demostró, y algo que la IA hoy también está demostrando, ¿no? La IA, yo siempre digo lo mismo, reemplaza tareas, no personas. Pero cuando dejo de tener que gastar mi tiempo en una tarea que podría ser o una IA o un aparato, tengo el tiempo para pensar en otras cosas. Entonces eso, además de liberar, digamos, el woman power hoy, que digamos que afortunadamente nos tocó vivirlo a nosotros y no a nuestros padres, pero es el concepto claro de que cuando uno se saca tareas de encima, esas tareas aburridas, vamos a decirlo, la cabeza tiene el tiempo para pensar en otras. Me hiciste pensar, está bueno, ¿no? Porque también tenés otros como tipo el microondas. Sí, microondas, tenés ciertos avances tecnológicos que cambiaron drásticamente cómo se hacían las cosas, porque antes cocinar era un tema que te llevaba mucho más tiempo, ¿no? Y ni hablemos de las, si querés, super app con el delivery, ¿no? Yo me acuerdo, yo cuento siempre una anécdota que me pasó cuando era chiquito, tenía creo que 12 años, y mi madre me manda a comprar, familia grande, tenía que ir a comprar 3 pizzas creo que eran, a la pizzería, ¿no? Y yo iba siempre a comprar las pizzas a la pizzería, era el mandadero, era el Rappi Boy o el tendero de la casa, ¿no? Y a mí me daba por las quinto bombas, porque tenía que ir, esperarlas, todo. Hasta que vi... No había celular para... No, estaba los imanes, ¿te acordás los imanes? Sí, Antes, los imanes. la venta telefónica y uno de los lugares que vendía, que hacían el delivery, y yo vi eso, me llevé un imán y una vez que me manda mi madre a comprar, yo llamo por teléfono y compro. La levantada que me dio, o sea, la levantada es que me retó de una manera, el tirón de orejas y todo diciéndome que era un haragán, que esto, que aquello, que ella no había pedido que yo comprara por teléfono, que va a llegar fría, que va a llegar Cuando llegó caliente, bien, es como que esa experiencia dijo, wow, mi vieja, y empezamos a pedir por teléfono, o sea,
qué importante fue esos pequeños cambios de cultura, porque eran hábitos que uno está acostumbrado a, como mucho, ir a buscar la comida y traerla, pero cambió totalmente la forma de hacer las cosas. Hoy creo que muy poca gente va al lugar a buscar la comida. Existe, yo a veces voy. Yo voy, a mí me gusta, bueno, aprovecho, ahora ya no vivo en Capital, pero cuando vivía en Capital aprovechaba para pasear el perro también. Bueno, doble propósito. Bueno, Doble propósito. vos sabés que estos podcasts, o si nos están escuchando en Spotify o video podcast, son tiranos, pero tenemos un cierre que nos gusta hacer, que es, si tuvieras que resumir en una frase estos 25 años, que te salga del estómago, de las entrañas, ¿cuál sería esa frase? Los primeros 25. Creo que lo que viene, lo que fue, lo que hemos construido juntos con muchas otras personas del ecosistema es increíble. Me imagino qué hubiera sido, por ejemplo, si la IA hubiera estado hace 25 años y todo esto hubiera podido ser construido. Pero no había, acordate que, ¿sabes por qué le llamamos momentum? Porque son momentos que no tienen principio y final. Que tienen principio, en muchos casos, pocos casos tuvieron final o evolución, ejemplo las cuponeras, Sí. Pero en general son como movimientos tectónicos. En los primeros libros lo explico mejor, en el primer libro, en el despegue digital, que estos movimientos tectónicos en algún momento, depende del mercado, eclosionan de distinta manera y siguen en movimiento. Ponés que termina mobile con inteligencia artificial, o terminó los buscadores con el retail media o con los marketplaces, o terminó las redes sociales con cualquier cosa. Se potencia, se van acumulando y en un momento chocan, y por ahí con inteligencia artificial hacen la gran explosión que se transforma en un tsunami que cambia la forma de hacer las cosas. Porque realmente, por ejemplo, hoy el tema, todo el comercio colaborativo que tenemos hoy, que fue tan bastardeado o tan prohibido en muchos casos, como el Uber, o sea, todo lo que es movilidad, o si querés, todos los que son las super apps de delivery, previa a la pandemia, fueron en muchos casos prohibidas o intentando prohibir, y gracias a ellos no la pasamos tan mal como consumidores, y muchas empresas sobrevivieron, muchos emprendedores sobrevivieron gracias a esos modelos que existen, y hoy vinieron para quedarse, con algún conflicto, pero vinieron para quedarse. Sí, bueno, justo cuando te escuchaba me acordaba de estos cambios, que también generacionalmente, digamos, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Pero yo me acuerdo de mi padre, era la escuela, ¿no? A las personas que trabajan contigo no les enseñes todo el negocio por si te lo roban, ¿no? Sí. Y una Bueno, vez, hasta ahora las .com era eso, las o sea, .com no hablar de la idea porque te van a robar la idea. y una vez alguien me dijo, Hay por que eso hacerla digo, después, hay que implementarla y mantenerla. Es como desarrollar, no es un problema desarrollar. El problema es mantener, ¿no? Y mantener evolucionar. y evolucionar. Y llegó una vez que yo repetí, se ve que repetí esa frase y alguien me dijo, peor es que alguien se quede, o sea, es mejor que alguien aprenda y se vaya que no aprenda y se quede. Y era alguien de la edad de mi padre también, ¿no? Pero Son mentalidades distintas. mentalidades distintas, culturalmente distintas, y creo que el comercio colaborativo, o sea, gran parte de lo que hoy es Yanis Commerce, por ejemplo, tiene que ver con la historia que tuvimos, bueno, en conjunto contigo, con Vitex y con otro montón de partners acá del ecosistema, ¿no? Es como que hicimos y construimos juntos Y seguimos. y seguimos derribando esa barrera o ese celo de, no, esto es mío. Bueno, somos muy particulares. Nuestro ecosistema tiene un espíritu colaborativo nativo en el ADN, pero acordate que antes un retail, una marca, no permitía que otro venga a visitarlo y no compartía un número, ¿no? Pero nosotros logramos todo eso. Bueno, si les pareció interesante esta entrevista con Tati, con Francisco, y quieren seguir, recuerden que tienen más de 200 entrevistas ya subidas en Spotify, en nuestro canal oficial de YouTube, donde los propios protagonistas les cuentan cómo llegamos a estos 25 años del Digital Commerce. Ingresen en genesisfuturo.digital, donde van a tener en todas sus dimensiones estos 25 libros con inteligencia artificial, con audiolibro, con las entrevistas de todos, con los contenidos desarrollados, para que ustedes puedan entender el pasado, para dominar el presente y estar preparados para surfear, porque entrar en el modo de montar los tsunamis que se vienen a futuro. Seguimos con más iLíderes por 25. Chau, chau. Gracias por unirte a iLíderes por 25.
Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en eLíderes por 25.